Buenas tardes, mi nombre es Valeria Abigail Gelclaciano y mi número de matrícula es BNL073225. El día de hoy voy a estar contestando unas preguntas para el proyecto integrador de informática. La primera pregunta dice: ¿qué es y cuál es la función de una base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada de información de datos estructuradas que normalmente se almacena de forma electrónica en su sistema informático. Siguiente pregunta. Explica los elementos que conforman una base de datos. Tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Formulario. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Informes. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Consultas. Las consultas pueden realizar diversas funciones en base de datos. Macros. Los macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Módulos. Los módulos, como los macros, son objetivos que pueden usar para agregar funciones a la base de datos. Siguiente pregunta. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos relacionado? Es un software que permite administrar una base de datos. Siguiente pregunta. Explica las relaciones que se tienen entre tablas. Una relación de tablas hace coincidir los datos de los campos clave. Siguiente pregunta. Imagina que necesitas crear una base de datos para almacenar la siguiente información de los alumnos de la escuela primaria: nombre, apellido materno, apellido paterno, grado, grupo, matrícula, sexo y edad. ¿En qué software recomiendo realizar la base de datos? En Access. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo, y si te llegas a equivocar o se te olvida algo, Access tiene la opción para que el campo sea obligatoriamente capturado. Última pregunta. Determina los datos que necesitas para el desarrollo de la base de datos del punto 5. Explica cada uno de ellos y realiza la relación entre las tablas. En una base de datos las relaciones permiten evitar datos redundantes. Por ejemplo, si está diseñada en una base de datos que realizará un seguimiento de la información sobre los libros, es posible que tenga una tabla llamada títulos que almacene información de cada libro, como el título del libro, la fecha de publicación y la editorial. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver.